Es bien importante entender que el cine no solamente es una serie de películas, digamos, ¿no? Sino es también muchas otras cosas, un modo de producir, un modo de distribuir, es un modo de legitimación, claro, es un sistema, es un sistema, digamos, ¿no? En el que la crítica necesariamente tiene un papel importante. Y ahí los cineastas ahí cumplen el papel más bien de impedir que justamente se convierta en un sistema, digamos, ¿no? Porque lo que hacen es negar la existencia de una crítica cinematográfica en Bolivia, digamos, para y justamente diciendo, mira, mi película está en tal festival que nadie conoce, ¿no? Cartón Chantesana, ¿no? Que tiene festival de chamaco, claro, chico, digamos, no sé, que tiene miles de festivales y claro, nadie le dice nada porque los críticos de aquí no pueden decir nada, ¿no? ¿Me entiendes? Es como que... Aparte no lee crítica, el Toncha Artesana dice no leo a los críticos porque no saben lo que yo estoy haciendo, es como... Claro, es un gran problema, ¿no? Y es el cineasta el primero en negar la existencia de una crítica y obviamente un diálogo en tu película. Entonces, si no hay eso, tu película a la vez, no le vas a tirar bola al crítico, dos son tus amigos. Entonces de ahí se acabó la película. Soy genial porque todos de mis cuates les ha gustado. Digamos. Claro, entonces el tipo que escribe lo niegas, entonces nadie más va a ver tu película. Es absurdo. Bueno, o sea, en realidad está un poco la situación aquí, digamos, que solo el hecho de haber producido una película ya te hace genial. Claro. Porque a veces ni siquiera tus amigos la han visto, digamos, ¿no? O sea, claro, pero ese otro, o sea, fíjate el nivel de ignorancia que hay cuando el que este que promociona, no me acuerdo, el que pone sus pelis en el multicine, que tiene una escuela de actuación encima. Que es un desastre. Vende las películas como si... O sea, la primera película en 2D. Todo es 2D. Entonces es como, ¿qué estás vendiendo? Claro, eso es como ya ese nivel de ignorancia. Y que el problema hoy día, lo que ponía el Yayo, ¿no? O sea, es como la primera película chuquisaqueña. O sea, dejemos la ignorancia. Para eso está justamente la crítica. O sea, alguien especializado te dice, no, o sea, no jodas. No existe la primera... No es que sea la primera película del 2017 en el circuito comercial. O sea, sería ridículo, ¿no? O sea, 120 años después de que el cine... 100 por lo menos de que el cine existe en Bolivia. Entonces, ahí yo creo que ahí te das cuenta de esos primeros gestos de que hay un problema con la formación, tanto, o sea, el momento en que amplías, y eso es bueno de que exista la carrera de cine, amplías la posibilidad de que gente se forme profesionalmente para producir películas, tienes que al mismo tiempo promover gente profesional que pueda leer esas películas. O sea, no tiene sentido, es como una pata coja. Y ese es el problema que hemos vivido mucho tiempo. Y por eso, empezar a leer a San Ginés, por eso cuando hemos programado en el ciclo de lectura el Teoría y Práctica del Cine junto al Pueblo, era volver a San Ginés ahora. Y ahí encuentras esa evidencia del paternalismo absoluto y más cuestiones. Hemos vuelto a ver las películas y encuentras una técnica europea muy bien específica. O sea, está todo bien, pero es bueno conocer ese tipo de cosas, y eso es lo que está faltando, ¿no? Entonces hay un nivel de ignorancia en lo especializado que también es preocupante, ¿no? O sea, porque cuando nosotros estábamos con Cinema Cine empezando, y ellos y la Mari Carmen se quedaron, es el tema de promover este tipo de discusiones, pero con conocimiento, ¿no? O sea, porque lo primero que hacían con cualquier crítico cuando estabas empezando es, vos no sabes nada, ¿no? O sea, nunca has visto ni John Ford ni has leído a Deleuze. Entonces es como, está bien, dale, pero entonces si te vas a poner esos parámetros, bueno, leo a Deleuze y sé qué sucede. Y puedo argumentar a favor o en contra de lo que ya la educación de mi gusto puede ver en tus películas. Pero eso nos está faltando un montón, ¿no? O sea, yo creo que ahora, en este momento, tenemos una posibilidad muy grande de alguna manera, cambiar ese panorama en Bolivia. Tenemos una carrera de cine a nivel público, que eso ayuda un montón. Esperemos que cambiemos la ley y tengamos condiciones de producción. Eso ya encadena, que es gente que va a estar formada y que puede producir. Y habría que cerrar el sistema, tanto con gente que va a evaluar esas películas, los críticos que tengan un conocimiento aceptable o que puedan enfrentarse a esos fenómenos cinematográficos de una manera responsable. Y lo otro es que haya una promoción acorde a nivel nacional, ¿no? O sea, que el Estado también participe de que existan salas o existan lugares en donde esas películas se visionen. Porque si no tienes todos esos elementos, no vamos a poder nunca hablar de tradiciones o de escuelas o de tendencias o de manifestaciones.
porque no podemos cerrar el círculo, nunca, ¿no? O sea, y venimos años, ¿no? O sea, en el 93 había como todo un cambio de paradigma y decir, sí, vamos a lograr, o sea, solo fue un cambio de, les vamos a dar plata. Y fíjate en dónde hemos terminado. 25 años después tenemos 14 deudores del fondo quebrado. Porque no hemos entendido que había que entender el fenómeno audiovisual de una manera más compleja que solo dar plata. Pero igual todavía no se entiende eso. O sea, vuelvo a eso, digamos. O sea, el cineasta piensa que hacer pelis, que hacer cine es hacer pelis, digamos, ¿no? Y no ve que hay todo un sistema detrás, digamos, ¿no? Y es bien difícil hacerle entender que es importante también no solamente tener plata para hacer tu peli, sino que también se necesita un fondo simbólico donde apoyar tu producción, digamos, ¿no? Y esto tiene que ver con formación de públicos, un montón de cosas más, digamos. Claro, que el fenómeno cinematográfico funciona hasta que llega al público, eso es lo que tienes que entender, y que llegue al público involucra que se distribuya, que exista una cadena, que existan salas, que exista el público para Pero, que... por ejemplo, ahora en la Cinemateca se están pasando películas bolivianas, ¿no? Entonces ahí de la sus pregunta amiguitos, es... porque no hacen una selección. Perdón, ahí la pregunta es, ¿cuál es el relacionamiento del público con el cine? O sea, ¿cómo se relaciona el público nacional con el cine boliviano? Claro, llegamos a eso, ¿no? Porque si estamos hablando de que, bueno, creo en general que esta generación por lo menos está de acuerdo en ser tajante en ese aspecto de, sí, hay que romper con Sanguinet, digamos. Porque sí. O sea, puedes volver a él como consulta, como una herencia, pero tienes que romper. Ya no es el tiempo, ya no es la época. O sea, El complejo de Edipo. no, exacto, o sea, pero rompes y ¿cuál es tu propuesta desde la base de tus contenidos, de tu forma, tu fondo? ¿A quién? ¿Para quién? ¿A quién estás llegando? Porque evidentemente, o sea, yo puedo hacer mi película, o sea, mira, el Alejandro es un buen ejemplo, puedo hacer sus películas con $1,000 o $1,000, creo, y tienes un largometraje, hermoso. Claro, se demora igual como 10 años, igual como típico productor clásico, se demora como 10 años en sacarla, pero no le cuesta mucho, ¿no? En realidad, ¿no? Pero ¿y qué? ¿A quién está llegando? ¿No? ¿Y cuál es su público? No es que tú haces cine pensando en tu público, ¿no? Un cineasta que se repite en general hace cine pensando en su estética y en su forma y en lo que él piensa y en lo que tiene y lo que quiere expresar. Pero ¿cuál Porque es si no te vendes, es la lógica de la crítica, ¿no? Que te estás vendiendo cuando estás pensando en a quién vas a llegar, ¿no? Pero en general, en términos generales en el país, ¿por qué estamos rompiendo con San Ginés? ¿Qué queremos? ¿Qué pretendemos? ¿No? Sí. Porque por último su película, esta Juana Zurduy, que es terrible, en la Cinemateca la estrategia de conseguir colegios es la primera que quieren los profesores. Si tú vas a un colegio, porque es una estrategia por la que la Cinemateca está sobreviviendo, ¿no? Es llevar colegios a sus funciones y le dan a elegir, o sea, todos tenemos profe, ¿qué profesor de ciencias sociales normalmente? ¿Qué es lo que le interesa ver? Y Juana Zurduy o Insurgentes. Claro, pero hay no, ya en las áreas rurales también piden Insurgentes. Exacto, o sea, no van a ver Luz en la Copa, por ejemplo. No, pero a lo que voy es, o sea, el problema, miren, el lugar donde más se preocupan por el público es Hollywood. Obvio. ¿No? Entonces hay grupos focales, hay un montón de cosas. Antes de que salga una peli, la han visto por lo menos 1,000 personas para definir cuál es la estrategia comercial que se va a establecer. Además tienes parámetros preestablecidos de tanto estéticos como... Hay un montón de cosas, digamos, determinan públicos, o sea, lo que nosotros tendremos que aprender justamente es que la formación de los públicos, y por eso siempre logran, o sea, porque han testeado mucho tiempo cómo van a manejar ese tipo de películas. Entonces, es un dilema, no solo aquí, en Hong Kong también tenemos el mismo problema. O sea, en Argentina han encontrado una solución que estaba interesante, pero Macri la ha vuelto a tumbar, creando salas nacionales y ciertas políticas con relación al cine norteamericano en específico. Entonces, es un debate que hace mucho se plantea con relación a cómo se soluciona, para quién llegan esas películas, ¿no? O sea, en la Argentina, que tal vez es el lugar que más conozco, la discusión era, o sea, se hacen 80 películas al año, 40 llegan a las salas medianamente con cierta facilidad, 20 por esta distribución VOD o DVD o lo que sea llegan de alguna manera, y hay 20 que nunca se ven, ¿no? Entonces hay un problema porque no hay espacio, entonces nosotros no tenemos ni siquiera esa dimensión, porque el momento en que el Estado no participa tampoco evalúa. Entonces no sabemos cuánto se produce al año, no sabemos cuánto cuesta una película boliviana,
en términos reales, ¿no? Porque después nos hemos adscrito a Ibermedia, nos hemos adscrito a un montón de fondos internacionales que tienen otro tipo de parámetros, y eso hace que se distorsione absolutamente. Yo hablo con productores que tienen una idea de la cabeza que necesitan $2 millones para hacer una película, cuando es una distorsión absurda, ¿no? Este país es absolutamente diferente en cuestiones de producción a solo la Argentina, ya, para discutir. Y ahí yo creo que el tema con el público siempre es un dilema enorme, y ahí sí necesitas una política de Estado muy clara, y ahí los cineastas también tienen que entrar en una dinámica absolutamente diferente, ¿no? Porque lo que tienes que empezar a pensar es cómo te relacionas con el público, ¿no? O sea, y eso es una cosa muy difícil de establecer, ¿no? Pero es una educación que debería partir del colegio. Se discute desde ahí, pero que no se mantiene en ningún lugar. Es más, en Bolivia solo la educación primaria es la única obligatoria. Entonces, ya ahí hay un tema muy complejo. La Avelino Cignani plantea que sí debería haber una materia de audiovisual, pero todos la adscriben directamente, y si lo vas a ver en todos los colegios, es hacer todos videos. piensan que es hacer, ¿no? Entonces, ahí es como lo que necesitas cambiar es el paradigma de los profesores también. O sea, los profesores dicen, sí, hagamos pelis. No, miremos pelis, aprendemos a mirar, que es un grave problema. O sea, yo he dado clases igual, y lo primero que tiene, el problema más enorme que tienes con gente que quiere aprender cine es que no saben mirar películas. Una cosa es el público cualquiera, y estoy de acuerdo con todo, pero un cineasta que no sepa leer, y te digo que la directora de la Cinemateca no sabe leer cine, es un problema. O sea, ahí estamos. O sea, y no es por jactancia, sino es que el momento en que hablas después con una película es que no está entendiendo todos los elementos inherentes al fenómeno cinematográfico: el sonido, la historia, el montaje, la narración, la dirección. Todos esos elementos tienes que aprender a leerlos. O sea, un cineasta debería tener una capacidad de lectura audiovisual mucho más precisa, pero un espectador también podría desarrollar esas capacidades. Esa es la única diferencia. Uno tiene más práctica audiovisual en ese sentido que otro. Pero generar un espectador crítico requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo. Es muy complicado. O sea, nosotros estamos 5 años en el cineclubismo, y es durísimo, ¿no? Hay funciones en las que está todo perfecto y va mucha gente, y hay sesiones en donde no va nadie. Y es jodido, digamos, ¿no? Y ahí, o sea, las sesiones de cineclubismo, si para algo sirven, veamos solo el ejemplo de La Nueva a la Francesa. Todos los que fueron cineastas, bueno, el 99.99% de los que después se volvieron directores, primero hicieron crítica y hacían cineclubismo, ¿no? Entonces hay una predisposición, y necesitas darles otros elementos, pero necesitas también, que es algo que tarda mucho, que esa gente oriente esas cosas. En vez de hacer películas, ir a un curso y mostrarles, no sé, yo les muestro Kieslowski porque me parece muy interesante y muy digerible, y es muy bueno enseñarles cómo todos los elementos que están funcionando en la pantalla. La gente se fascina, digamos, es buenísimo. O sea, yo no estaba viendo eso, pero es que dar esos elementos, esa pedagogía de la imagen es absolutamente necesaria, y no se hace. Porque no hay gente para empezar formada pedagógicamente para ir a las aulas. En Bolivia por lo menos no. Sí. Por eso, o sea, el éxito es como la punta del iceberg, ¿no? O sea, uno piensa que es agarrar la peli, ponerla en la sala y todo bien, digamos, ¿no? Pero es un proceso que empieza mucho antes de que la peli se haga siquiera, o siquiera se conciba, digamos, ¿no? Es como que para empezar está la formación de los cineastas, digamos, ¿no? Que es bien importante, digamos, ¿no? Y bien importante porque aquí todos los cineastas, o por lo menos en la anterior generación, tal vez están un poco menos, son sumamente autodidactas, digamos, ¿no? Entonces ahí entran varios defectos justamente de esto, ¿no? De lectura a la imagen, y hay un gran problema en el cine boliviano, es de que se hacen películas pero no se ve cine. O sea, los propios cineastas, te das cuenta que tienen una cultura cinematográfica sumamente pobre. O sea, realmente es así como entienden el cine o la manera, y se ve en la imagen misma, ¿no? O sea, de que no ven cine, digamos, ¿no? Y hay varios casos que obviamente no quisiera mencionar, pero cuando uno ve esas películas, este tipo no ve nada de cine, o sea, no ha ido a la sala de cine hace muchísimo tiempo, digamos, ¿no? Y eso ya, si empezamos por ahí, ya se pone complicada la cosa, digamos, ¿no? Entonces, por eso es tan importante pensar el cine desde una
visión más sistemática, institucionalizada, digamos, ¿no? Que no solo es agarrar tu camarita y hacer cine, ¿no? Y eso pasa mucho en la carrera, ¿no? Es decir, como que, no sé, la carrera está planeada justamente para que empiecen a ver cine, pero es difícil decirles a los docentes, a ver un cachito, no van a hacer películas, van a ver, ¿no? Entonces no, luego dicen, hemos hecho 3 cortos, entonces, ya, está bien, pero ¿qué han visto? No hemos visto nada. Entonces ahí es el problema, ¿no? Y claro, la educación de la claro, es muy compleja y necesaria, o sea, porque, y eso a mí me interesa sobre todo establecer que no es algo exclusivo, o sea, no es algo de iniciados, que es algo que sucede mucho, que lo oigo mucho, ¿no? Es que él es cineasta. No, o sea, yo creo que solo el director o los que hacen películas son espectadores bien formados, nada más, ¿no? O sea, porque han aprendido a mirar. Y eso es tan complejo de enseñar, porque se puede decir muy fácil, pero enseñar a mirar una película es tan complicado, ¿no? O sea, yo siempre siento que fracaso cada vez que intento enseñar ese tipo de cosas, porque es muy complejo, ¿no? O sea, porque tiene que ver con tu experiencia, con tu manera de enfrentarse, con tu momento emocional, con un montón de cosas que te hacen como persona. Y a veces es como, no es solo un método, es solo date cuenta de lo que está funcionando y cómo están trabajando 80 niveles al mismo tiempo, que a veces no los puedes agarrar, ¿no? O sea, uno ya con el ejercicio puede empezar a enfrentarse a retos más grandes y plantear cosas más jodidas. Pero, o sea, solo por el hecho de la narración, que sería lo más básico y de alguna manera el didactismo que te permite establecer eso, ni siquiera eso, ¿no? Es súper complejo. Y ahí la formación de los profesores, de todas esas cosas, es un nivel de deficiencia enorme. No pueden ni leer un texto bien, van a leer una película, es un desastre. Claro, el tema además toma en cuenta, o sea, si un estudiante a ti no te entiende, imagínate a un profesor. A ti yo creo que no te entienden por tu carácter, porque el conocimiento lo tienes, pero la didáctica, digamos, para llegar... Si tienes a todos mis alumnos, ¿no? Entonces... preguntarles a mis alumnos. No, bueno, ahí yo decía, yo tuve una experiencia con talleres de introducción al lenguaje de la imagen, ¿no? Entonces la primera cosa es que vean películas, y era muy complicado, ¿no? Que los chicos de secundaria se sienten a ver una película. Fue un reto, logramos con algunos compañeros el lograr. De hecho lo hacíamos algo, al ¿no? revés, digamos, o sea, como que usamos en algún momento, digamos, el intento, digamos, de hacer cineforo, pero obviamente con la ayuda de algún profesor, digamos, obligábamos a un curso completo, digamos. O sea, si bien no obligado, obviamente de los 40, no sé, del 10% te estará tal vez poniendo atención y disfrutándolo. El resto no le interesa, ¿no? Justamente, ese 10%, esos 2, 3, 4 chicos que veíamos que realmente estaban prestando atención a la película y les interesaba lo que estaban viendo, eran los que luego tú los sumabas a algo más, digamos, ¿no? Bueno, ya, entonces parece que te gusta el cine, o por lo menos tienes respeto por la película que estás viendo, mínimamente. Entonces ahí ahora capaz contigo podemos ver esto más, y podemos hacer un ciclo, y podemos discutir, y podemos charlar sobre esto, y tal vez a ella te interesa también producir, ¿no? Te generas ideas, tal vez tú también tienes ideas para poder expresar algo. Pero iba como que agarrar de 40 a 2, digamos, estamos hablando del 5%, ¿no? Entonces, pero era una estrategia, era una forma, digamos, de llegar y tal vez de inculcar. Sí, es que hay dos cosas que a mí me parecen súper perniciosas con esa educación de la imagen, que los vinculan directamente a alegorizar ciertos temas, ¿no? O sea, vamos a hablar del mar, entonces veremos esto para hablar, ¿no? O sea, no tiene importancia el cine en sí mismo, sino en tanto y en cuanto ayuda a vehicular ciertos conocimientos. O sea, y ahí es un problema de la concepción. Claro, también, es como la forma y el fondo en el cine son absolutamente inherentes a cómo lo vas a percibir y cómo vas a entender. Que depende para qué estás usando el cine. Sí, no, pero ahí es bien complejo eso, ¿no? Porque efectivamente va por ahí, digamos, ¿no? Porque en las escuelas, obviamente, de alguna manera el cine se ha visto como una didáctica innovadora, ¿no? Entonces, claro, en vez de hacerles leer historia del cine, historia de Bolivia, de Carlos Mesa, les haces ver Bolivia siglo XXI. Entonces, bien, profe, eres innovador, digamos, ¿no? Lo has logrado, ¿no? Cuando en realidad estás malentendiendo no solamente el cine, sino la educación, ¿no? Porque estás diciéndole, estos bestias no pueden leer un libro, les voy a poner una peli y todo bien, digamos. Entonces,
menosprecias el cine, menosprecias la educación, menosprecias a tus estudiantes y todo mal, digamos, ¿no? Y es mucho más complejo, o sea, yo creo que para una real pedagogía del cine, y eso está bastante teorizado, digamos, tiene que ser una pedagogía del deseo, digamos, ¿no? Es decir, como que te muestro cosas sin saber efectivamente si te van a gustar, ¿no? Porque tal vez Kieslowski a mí me parece una mierda. Me parece una mierda, pero tal vez Tarkovsky hubiera sido buenísimo, ¿no? Entonces como que hay siempre el riesgo que va el profesor, digamos, ¿no? De mostrar algo que le gusta, porque obviamente mínimamente eso, o sea, no nos va a mostrar un bodrio, y los profesores lo hacen, digamos, ¿no? Porque obviamente dicen, ¿qué les muestro? Insurgentes, porque habla de la historia de Bolivia, es un bodrio, pero habla de la historia de Bolivia, ¿no? Entonces ahí ya estás mal educando al público. Entonces decir ¿qué peli boliviana a mí me gusta? Claro, tal, tiene que partir de mi gusto. A ver, entonces partiremos con eso, a ver. Entonces si yo soy capaz de generar, obviamente, empatía, el deseo, digamos, ahí funciona, ¿no? Y ese es el problema, digamos, ¿no? O sea, pensar que el cine es un mensaje, ¿no? Entonces no es un mensaje, es una experiencia. Es un discurso. Claro, es una experiencia de vida, digamos, ver una peli debería ser eso, digamos, así como un viaje, digamos. O sea, claro, y esa es la intención, ¿no? Cuando trabajábamos en esa línea, ¿no? De presentar al estudiante el cine. En realidad es esa relación, que no, o sea, hay tanto DVD que se vende por todo lado, en sus casas ponen, ven, se sale, no sé qué, no hay esa relación. Estamos hablando de zonas periurbanas, ¿no? Que capaz algunos, y sí, algunos, porque hacíamos algún sorteo para la multicine, digamos, y era su primera vez yendo al multicine, y uno dice, no jodas, no es verdad, pero es verdad, y pasaba, ¿no? Pasaba, que decía, sí, con su mamá, que su papá le va a llevar, no sé qué, nosotros, wow, ¿no? Entonces era encontrar, y por eso nos esforzábamos porque nuestra pantalla no sea una tele, ¿no ves? En poner una, ¿no? Y decirles, bueno, cuando comienza la peli se apaga el celular, no sé qué, porque se disfruta, no sé qué, ¿no? Y hacer esta parte de formación del público, donde sí identificamos que había gente que se apasionó por el cine, como un chico que salió de su carrera, que está estudiando administración, no sé qué, y se quedó buscando dónde entrar a estudiar cine, ¿no? Y se fue a la ECA y era muy caro, y se fue a no sé dónde y buscando comunicación. Y claro, es otra travesía, digamos, historia, ¿no? Claro, y dices, claro, y ahí nosotros quedamos frustrados porque un par de chicas entraron a comunicación, ¿no? Porque se engancharon con todo el proceso y todo. Y claro, y no es la alternativa, ¿no? Entonces ahí decíamos, por eso cuando se abre la carrera de cine, felices, ¿no? Y contactarles a los chicos, a ver, vayan a ver, porque están, o sea, buscando su vida, ¿no? Algunos los hemos encontrado en la Casa de Espejo, ¿no? Porque han empezado a abrir y a buscar, ¿no? Entonces tú dices, esa es la cuestión, es para algunos gestores culturales que hacemos cosas en zonas periurbanas, tal vez presentarlos, ¿no? Oye, este es el cine, ¿no? Y tú... Claro, pero por ahí tienes que agarrar alguna forma. Tienes que buscar pues una que lo que forma. dice el Sebas es muy cierto. Claro, o sea, nunca vas una apasionada en el cine, o sea, te genera algo, digamos, ¿no? Alguien que le gusta algo, o sea, cuando vas a querer un curso de cocina, si el cocinero te dice, sí, se cocina esta mierda y esto, no te genera algo así. Entonces, si hay alguien que va a mostrar algo que le gusta, es algo, o sea, es genial, digamos, es como, esa fuerza, esa energía se comunica y genera otro tipo de cosas. Y ese error yo lo he encontrado un montón de veces, ¿no? O sea, no puede traer una película que hable sobre esto, es como, no jodas, digamos, claro, es como, hermano. Obviamente eso tú pasas en los colegios, digamos. Cuando a veces nos ha pasado a nosotros, ¿no? Oiga, queremos, ustedes también, no sé qué, podemos trabajar el tema de alcoholismo, no sé qué, ¿no? Claro, y te sugerían cicatrices, claro, te sugieren cicatrices, ¿no? Y tú dices, no va a ir por ahí, ¿no? O sea, nosotros tenemos y vamos, ¿no? Y entonces mostrar Transpointing. No, o sea, chicos que ahí algunos así como, ¿no? Y otros como que los ves así enganchados, ¿no? Entonces,